Vive Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano. Amén, aquí estamos. Ahí está la hermana Margarita, qué bueno. Sí. Dios les bendiga. Hermanos, en esta noche estaremos hablando sobre la resurrección de los muertos. La pregunta que titula el estudio es: ¿seremos resucitados de los muertos? Quienes son mis alumnos, ¿verdad?, en mi trabajo secular, saben que por lo general, cuando me hacen una pregunta bien amplia, yo les pregunto, ¿quieres la contestación corta o quieres la contestación larga? La corta. Y yo le digo, sí. Y los dejo ahí y sigo. Me dicen, no, pero dígame un poquito. Pues me dijiste que querías la contestación corta. La contestación corta a esa pregunta es sí. Amén. Sí para todas las personas. No importa quién. Estudio el material didáctico para la noche de hoy, didáctico bíblico, para la noche de hoy, sabe que la contestación es así. Todos habremos de resucitar. La resurrección es para todos. Amén. Pero hay un detalle importante que tenemos que aclarar, pero para conocer la aclaración y la contestación larga no se puede ir. No se me puede dormir. Trataré de ser breve, pero iremos sobre cada uno de los puntos significativos en el estudio de esta noche. Así que, ¿seremos resucitados de los muertos? Esa es la pregunta que se formula en la sesión número 5 de este estudio, del volumen número 6, que estamos considerando respecto a la restauración. Ahí vamos a ver varios pasajes centrales, pero tan pronto lleguemos a ellos, le mencionaremos cuáles son estos. Pues, una pregunta de seguidilla que podemos nosotros considerar es: ¿cómo afecta la muerte y resurrección de Jesús nuestra realidad después de la muerte? O sea, la muerte y resurrección de Jesús, ¿cómo afecta mi persona en lo que respecta a mi muerte y si voy a resucitar o no? Pues ya yo les dije que eso está mal formulado, ¿verdad? Porque todos vamos a resucitar. Pues esa es una pregunta importante. Pues el enfoque, y me perdonan si de momento no sé si yo estoy hablando demasiado duro o demasiado bajito, es que tengo los oídos bien tapados. Y yo lo que escucho es una vibración bien fuerte. La diferencia de Fanny Crosby, yo casi no estoy escuchando, yo me escucho a mí mismo. Y de momento como que no me quiero escuchar tanto. Pues, si de momento usted ve que yo estoy hablando muy duro, me hace. O si estoy hablando muy suave, me hace. ¿Ves? Pues, 3 puntos importantes sobresalientes que debemos nosotros considerar en este respecto. Primeramente, nosotros tenemos certeza de que vamos a resucitar, dado que Cristo Jesús resucitó primero. El pastor ahorita estaba subrayando el hecho de que Jesucristo es el primogénito, ¿verdad?, la primicia de entre los muertos. Pues, ¿a qué nos referimos con la resurrección de los muertos? Saben que hay distintas culturas que explican, culturas y doctrinas que explican qué es lo que sucede después de la muerte. Y eso es algo que realmente intriga a las personas. Y a veces pensamos que una etiqueta, para así decirlo, nos ayudaría a comprender la manera de pensar de distintas personas. Si fuéramos a dividir a las personas en facciones, ¿verdad? Ahora mismo, el martes pasado, salimos de unas elecciones. El pastor dijo que no pasó nada. Yo creo que pasó mucho, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y allí las personas se dividen por colores, por ideologías políticas, en facciones. Entonces, si una persona te dice, yo me identifico o respaldo tal grupo, ¿verdad?, tal ideología, entonces te dice, pues esta persona respalda esto, esto y esto. O no esto y esto y esto. En los Estados Unidos pues está mucho más polarizado, ¿verdad? Ustedes ven que si el Partido Republicano, el Partido Demócrata, en Puerto Rico eso realmente no está tan claro. Pero allá está mucho más claro, ¿verdad? Hay un partido que es mucho más liberal y un partido que es mucho más conservador. Entonces, obviamente,
Usted no tiene que estar de acuerdo con el 100%, yo espero que no estaría de acuerdo con el 100% de cada uno de los grupos. Aún dentro de los grupos hay diferencias. Pues cuando miramos nosotros ese mismo esquema en lo que respecta al sentir y el pensar de las personas desde el punto de vista espiritual, en lo que respecta a la vida espiritual, hay muchas divisiones también. Por eso es que a veces las personas dicen, ¿tú eres cristiana? Y usted le contesta, sí. Dice, pero ¿de qué cristiano? ¿De qué tipo? ¿De qué sabor? ¿Verdad? Porque hay muchas denominaciones. Y a veces cuando dicen de la denominación tal, pues ustedes son los que creen esto, o no creen esto, o ustedes hacen esto, o no pueden hacer esto. ¿Verdad? Pero la realidad es que la vida cristiana está prescrita en la palabra de Dios. ¿Verdad? Y la palabra de Dios no dice esta es la vida cristiana, dice esta es la vida. Esta es la vida agradable a Dios. Nosotros somos cristianos porque Cristo Jesús se reveló a nuestra vida. Y nosotros le recibimos y aceptamos su sangre redentora, porque ese es el único camino para poder llegar a la vida eterna. Pues es bien importante nosotros reconocer que no todo el mundo piensa en lo que es la resurrección, porque hay personas quienes piensan que no hay resurrección. Hay unos que piensan que hay otra cosa que se llama reencarnación, que no es lo mismo ni se escribe igual. No me vaya a confundir la gimnasia con la magnesia. La reencarnación no es otra cosa que morir, entonces nacer de nuevo, pero en otro cuerpo. O sea, tener múltiples vidas. Nosotros, que conocimos a Cristo Jesús, nacimos 2 veces, pero moriremos una sola. A menos que Cristo venga antes. Quienes no han conocido al Señor ni le han recibido, nacieron una sola vez, pero morirán 2. Y en eso vamos a entrar, ¿verdad? Yo estoy diciendo algo que no es nada nuevo para usted, así que voy a ir abreviando, voy a ir adelantando lo que estamos nosotros aquí discutiendo. Así que hay ciertas cosas que podemos nosotros subrayar como que son ciertísimas por la palabra de Dios. Una de ellas ya la mencioné, y esta es que nuestra resurrección se encuentra en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dado que Cristo Jesús resucitó, entonces nosotros podemos dar por cierto que también nosotros habremos de resucitar. Y esa resurrección, ¿cuándo habrá de suceder? Aquí es donde vamos a entrar en un detalle que también hay mucho debate. Entonces hay personas quienes, yo no quiero utilizar la palabra se entretienen, porque me parece que pudiera resultar ser ofensivo. Sin embargo, para mí hay ciertas cosas que son mucho más importantes que saber la minucia, que tal vez no está detallada en la palabra. La realidad es que la palabra sí nos presenta mucho en lo que respecta a lo que habrá de suceder después de esta vida. Pero el intermedio es lo que muchas veces hay personas que quieren rellenar. ¿Qué sucede el mismo día que yo me muero? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Y cómo yo voy a percibir ese espacio? Y la realidad es que no podemos contestar a ciencia cierta. Si sabemos que antes de esa resurrección espiritual y física hay algo que sucede. Y pudiéramos dar muchos detalles, pero por ejemplo, uno que me parece que es uno de los más sobresalientes, nuestro Señor Jesucristo crucificado. 2 hombres estaban crucificados con Él. Uno de ellos se arrepintió en ese mismo momento, justo antes de su muerte, y le pide al Señor que se recuerde a Él cuando esté en el paraíso, ¿verdad? Cuando esté ante el Señor. Y Él le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues sabemos, tenemos la esperanza de que no es que uno va a estar un espacio de tiempo antes de estar en la presencia del Señor. Morimos y estamos en la presencia del Señor. Yo le puedo decir lo que yo pienso, pero
no necesariamente tiene que estar sustentado por la palabra, por lo tanto, pues yo me lo reservo, ¿verdad? Pero si ese varón en ese mismo día estaría con Cristo Jesús en el paraíso, con el Señor, cualquier sitio con el Señor es mejor, 1.000.000.000 de veces mejor, trillones de veces mejor que cualquier idea que yo le pudiera tratar de articular. Por lo tanto, sabemos que sí, hay algo intermedio. ¿Cuándo es que será la resurrección? Si antes del milenio, durante el milenio, si después del milenio. ¿Verdad? El Señor dice que cuando Él regrese, en su segunda venida. Pues sabemos que esa resurrección se dará en el momento que el Señor regrese por la iglesia, ¿verdad? Ahora, quienes no estén con el Señor, quienes no estén en el Señor, esos también van a resucitar. Pero la resurrección de ellos será para juicio, será para castigo y será lamentablemente para el castigo eterno. Ahí también vamos a entrar en un detalle, ¿verdad?, que ustedes debieron haber estudiado para esta noche. Una palabra que a mí se me hace difícil pronunciarla porque tiene demasiadas sílabas. Es el aniquicionalismo. Aniquicionalismo, exacto. El aniquicionalismo. La escribía y la computadora no la reconocía. No estaba en el diccionario de la computadora, ¿verdad? Pero si usted escucha la palabra, la raíz de la palabra es aniquilar, ¿verdad? Aniquilar. O sea, terminar con. Sin embargo, también la palabra como tal, desde el punto de vista semántico, como que no nos arroja mucha luz respecto a qué es lo que significa. Porque aniquilar es acabar con algo, y eso es una enseñanza falsa respecto a lo que sucede. Y vamos a ir sobre la palabra para poder sustentar y subrayar por qué esto no es de esa manera. Amén. Pero sí sabemos que hay dos cosas que van a suceder. O sea, todos resucitarán, pero unos para vida eterna y otros para la condenación eterna. Pues vamos a considerar lo que es la resurrección de los creyentes. Ambos testamentos en la Biblia hablan sobre la resurrección. ¿Me escuchan ahí atrás, en la parte de atrás? Ambos testamentos hablan sobre la resurrección y hay dos pasajes que nosotros consideramos en preparar para esta noche. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Pudimos haber considerado múltiples versículos, pero los que están dados ahí, uno de ellos está en Ezequiel 37, el versículo número 13. Y ahí dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Yo creo que eso no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Es una alusión a algo que habría de hacer nuestro Dios con aquellos quienes yacen muertos, pero les habría de sacar de allí. Y lo que uno sobreentiende en ese pasaje es que les habrá de sacar, pero estarán vivos. Entonces Pablo, en 1 Corintios 15, los versículos 13 y 14, dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Vana también vuestra fe. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, si consideráramos eso, ¿verdad?, diríamos, pues entonces Pablo está poniendo en tela de juicio si hay resurrección o no. Está presentando una idea hipotética. Está diciendo, si esto fuera así, como algunos quieren hacer que nosotros pensemos o quieren que ustedes piensen, entonces sería una pérdida de tiempo lo que estamos nosotros haciendo. Sin embargo, allí mismo, el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y lo que citaba nuestro pastor, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, el versículo número 20, pues allí nos ayuda a contextualizar
el enfoque que Pablo le está dando a esta idea, ¿verdad? Está diciendo, miren, estamos subrayando la realidad de la resurrección porque nuestra vida eterna depende de ello. Es necesario que nuestra esperanza esté puesta en aquel que es el dador de la vida, el dador de la salvación. Si no fuera por él, entonces nosotros estaríamos todos completamente perdidos en nuestros pecados. Sin embargo, la esperanza nuestra no está en algo efímero, no está en una filosofía humana. Nuestra esperanza está puesta en un hecho. Personas quienes dicen, ¿y cómo tú le puedes creer a lo que dice la Biblia? Me parece que es una pregunta pertinente. Me parece que es una pregunta muy bien formulada. Si la persona que está formulando la pregunta tiene real interés en saber de qué depende nuestra fe, nosotros no nos debemos sentir amenazados ni atacados cuando hacen esa pregunta. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Cristo Jesús resucitó si tú no estabas ahí? Tú dependes de un libro. Pues para nosotros, usted se siente ofendido, usted dice, pero no es un libro, es la palabra de Dios. Pero si ellos no lo tienen como tal, como algunas personas dicen, yo no reconozco las cortes de Puerto Rico, por lo tanto, me tiene sin cuidado, aunque van a la cárcel si no cumplen, ¿verdad?, con los decretos, lo que tengan que decir. Muchas personas piensan así respecto a la Biblia. Ahora, usted y yo hemos creído a Dios, el Señor se ha revelado a nuestra vida, y luego de que el Espíritu Santo está en nosotros, se nos hace mucho más fácil nosotros entrar en la palabra y poder entenderla, ¿verdad?, porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, si fuéramos a considerar los hechos históricos, podemos decir, aquellos quienes anduvieron con el Señor, si hubiese sido simplemente un cuento, ¿cómo es que ellos dieron su vida? Murieron martirizados. Luego de ellos, muchos sufrieron prisiones, sufrieron torturas, sufrieron marginación, perdieron todo y no rechazaban el mensaje que la palabra les había presentado originalmente. Para mí eso es suficiente. Saber que muchas personas dieron la vida. Las personas no dan la vida por un cuento. Una de las mayores obras humanas que han sido escritas en todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha. Y hay mucho realismo. Ahí obviamente mucha fantasía, pero hay mucho realismo ahí. Y usted no ve personas muriendo por la obra de Cervantes, porque es una obra literaria y nosotros podemos distinguir entre una cosa y la otra. Pues cuando miramos la palabra de Dios, vemos que nuestra fe, nuestra esperanza, está puesta en una verdad. Está puesta en Cristo Jesús. Dado que Él murió y venció la muerte, entonces nosotros podemos estar seguros de que nosotros también habremos de resucitar. Sin la certeza de la resurrección, nada de lo que creemos o hacemos tendría sentido. ¿Amén? Pues, a riesgo de ser un poco repetitivo en lo que respecta a lo que presentamos en la introducción, hay 3 puntos que podemos nosotros considerar en lo que respecta a la resurrección de los creyentes, que podemos nosotros sustentar con seguridad, porque lo que se presenta en la Biblia, el primero de ellos siendo, tenemos certeza de nuestra resurrección por la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y esto yo creo que lo he repetido ya 4 o 5 veces en lo que van de los 10 minutos que hemos estado hablando. Pero es necesario que nosotros entendamos esto, hermana Lucy. El Señor resucitó un cuerpo glorioso. Amén. Y fue a cielo. Amén. Nosotros, si resucitamos, también será lo mismo. Exacto. Eso es lo que el Señor nos promete, ¿verdad? Amén. Resucitaremos en cuerpos glorificados, como el del Señor, ¿verdad? Le conoceremos como Él nos conoció a nosotros. Y así mismo estaremos nosotros en su presencia, eternamente. Nuevamente, hay muchas personas quienes especulan respecto a cómo será todo eso. Hay unos detalles que se nos presentan. No habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá llanto, ¿verdad? Será distinto a lo que nosotros experimentamos ahora. Por eso es que yo muchas veces digo, es bien importante nosotros saber lo que habrá de suceder, pero hay muchas cosas que muchas veces tildan en la especulación. Simplemente debemos nosotros aceptar que será algo
muchísimo mejor de lo que nosotros pudiéramos articular humanamente, hermana Y ahí Rosana. mismo en Primera de Corintios 15, después para que lo lean, si quieren como que abundar un poquito más, a partir de los versos 25 en adelante, él explica el cuerpo espiritual, el cuerpo animal, la incorrupción, la corrupción. Si quieres ir sobre ello, ¿Ah? si quieres ir sobre ello, adelante. Es largo, un cantito, déjame ver. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria y otra la de los terrenales. Amén, hasta allí. Y por ahí siguen. Sí. Pero nuevamente, aún Pablo, en todo lo que él quiere decir allí, no captura ni una parte ínfima de lo que será esa realidad, ¿verdad? Entonces, dependemos nosotros de cómo articulamos nosotros con nuestro idioma, que es finito. Hay tantas cosas que nosotros quisiéramos poder decir. Estoy seguro que a ustedes les sucederá, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy? Y usted dice, tengo muchos adjetivos, pero ninguno de ellos captura realmente la totalidad de cómo yo me siento, ¿verdad? Porque no es feliz como me siento, no es gozoso como me siento, es algo mucho más grande que eso, ¿verdad? Entonces usted depende de las palabras que nosotros tenemos humanamente hablando, ¿verdad? Pues Pablo, en su tremenda retórica, ¿verdad?, presenta con la inspiración divina muchas ideas que quisiera que nosotros pudiéramos internalizar. No obstante, todo eso se queda corto de lo que es poder experimentarlo nosotros allí. Y así será, y así será. Pues para la gloria del Señor, eso será de esa manera, ¿verdad? El segundo punto que consideramos nosotros es, pues, ¿cuándo va a suceder esto? Y esto va a suceder en la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, dado que Él lo ha prometido, allí será esa transformación. Bueno, estaremos en su presencia. Ahí será la transformación, la resurrección, propiamente dicha, ¿verdad? Pero el día que muramos, iremos directo a la presencia del Señor. Y ahí donde yo digo que está el peligro de nosotros querer articular de la manera más concreta posible lo que la palabra no nos explica a cabalidad. Entonces ahí vienen expresiones como el purgatorio, ¿verdad? El limbo. Pues la realidad es que si no está en la palabra de Dios, pues para que nosotros vamos a molestar en nosotros presentarlo, ¿verdad? Sí sabemos que está esta vida y estará la vida venidera. El Señor a nosotros nos ha articulado aquellas cosas que para nosotros son importantes, para Él es importante que nosotros sepamos. Pero si Él fuera a presentarnos el micro detalle, pues no nos cabría en volúmenes que ocuparan toda la tierra, ¿verdad? En lo que respecta a la Escritura. Hermana Lucy. Pero a veces no podemos evitar pensar en ello y decimos, pues el cuerpo es el que está muerto, pero mi alma no muere. Exacto. Pues, y aún para personas quienes son creyentes, ¿verdad?, hay temor en lo que respecta a la muerte, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que le preocupan a las personas. Eso se llama ansiedad. En estos tiempos, pues todas las cosas hay que poner una palabra. Depresión y ansiedad. Esas son las enfermedades de boga de estos tiempos. No estoy menospreciando, no estoy minimizando, ¿verdad?, lo que es eso, porque son condiciones terribles, pero muchas veces se confunden. Sí, la depresión, muchos psicólogos han dicho, es aquellas cosas por las cuales usted se preocupa del pasado. Eso es la depresión. Cosas de las cuales usted no se puede desconectar. Obviamente hay muchos asuntos que tienen que ver con química, con hormonas. Yo no soy psicólogo, no soy biólogo, pero hay muchas cosas que tienen que ver con eso. Y aquellas cosas que nos preocupan respecto a lo porvenir, se llama ansiedad. Nos causa ansiedad no saber. Y hay personas quienes muchas veces están preocupándose respecto a eso, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida en los cuales nosotros no pensamos sobre la muerte.
no pensamos en la muerte. Por lo general, cuando uno es bien joven, uno piensa que uno es invencible, que uno es eterno. Porque, ¿para qué pensar en la muerte si estoy joven, estoy saludable, estoy, ¿verdad?, en my prime, como diríamos en castellano? Hoy estaban transmitiendo en las noticias la resolución del desenlace de este juicio contra este joven que iba conduciendo un vehículo y murió una joven también, y él se fue huyendo y la dejó en el carro. Yacía muerta ella ahí, pues ya lo sentenciaron. Muchachos, 2 años de cárcel y 13 años de probatoria. Esa muchacha, jovencita, estaría en ese carro y ella no pensaba que ese iba a ser su último día. Pero él aceleró aquel vehículo. Está el vídeo que hemos tenido que ver. Quien ve las noticias lo ha tenido que ver. Si usted la ve frecuente, en lo que va de año, yo creo que yo lo he visto tal vez 10, 12 veces el mismo vídeo. El carro acelerando, de momento pierde control y se va de lado contra un poste y se ve la hendidura del lado del pasajero en el poste. Y narran que el joven se fue corriendo, huyó, se fue de la escena, y cuando llegaron los auxiliadores, encontraron a la jovencita muerta en Puerto Rico, ¿sí? Entonces, esa fue la situación. Ella no pensaba que se iba a morir. Yo trabajo con jóvenes, ¿verdad?, y uno les habla y los aconseja y les dice, pero la mayor parte de ellos no están pensando, ¿verdad? Por lo general, ir al médico, eso es cosa de viejo. Tomar medicamento, ¿para qué? Pero tú sabes cómo tiene el colesterol. Yo no he ido al médico ¿verdad?, pero ya llegan los 30 y pico de años. De momento fueron al médico un día y le dije, tienes la presión alta, tienes arteriosclerosis, o tienes el azúcar trepada. Y ahí es donde empiezan las preocupaciones. ¿Y cuál es el desenlace de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues, en lo que respecta a nuestra vida, nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, debemos pensar en lo que es después de ahora, para saber qué es lo que el Señor demanda de nosotros, no para ese momento, sino en el interín. Porque Pablo decía que para él el morir sería ganancia. No es que nosotros queramos morirnos, ¿verdad?, porque eso sería pesimista, pero nosotros no debemos temerle a la muerte. Nuevamente, el punto principal que les mencionaba cuando comencé este paréntesis tiene que ver precisamente con eso. Nosotros no debemos temerle a la muerte, pero no hay problema con que usted tenga dudas respecto a lo que va a suceder, porque la realidad es que nosotros no sabemos. Sí sabemos lo que nos dice la palabra, pero hay muchas cosas que no sabemos. Muchas veces lo que tememos es, ¿dolerá? ¿Sufriré en ese espacio? ¿Verdad? Como hay personas que dicen, la manera que yo no quisiera morir sería de esta manera. Y usted rellena la X. Y usted dice, ¿por qué? Pero no sabe si yo pienso, yo digo, aún esa manera que sería terrible para morir, es una forma de morir. Y eso va a ser un momento, ¿verdad? Un momento. Y se acabó. O empezó. Entonces empezó lo bueno. Pero eso es lo que uno no piensa, ¿verdad? Pues, en lo que respecta a nuestra resurrección, sí sabemos que va a ser en un momento. El pastor decía, ¿cuándo va a ser ese momento? Eso es lo que desconocemos. Morimos, estamos en la presencia de Dios, pero luego habrá una resurrección. Y esa resurrección tendremos un físico, tendremos un cuerpo, como decía la hermana Lucy, será un cuerpo glorificado, como el de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dado que Él ha sido el primero de entre los que están resucitados, pues la experiencia de Él es la que nosotros podemos esperar para nosotros, y la hemos visto detallada en la palabra del Señor. Hermana Lucy. Es que nosotros pensamos que necesitamos muchas personas grandes. Y visualizamos eso como algo en la tierra, y realmente no es en la tierra. Como Dios no son ahí, hay cuerpos celestiales, y ese cuerpo va a ser celestial. Pero ahorita vamos a ver un pasaje en Pedro,
¿verdad? Habrá cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad? Hay tantas preguntas que nosotros quisiéramos que se nos contestaran. Y vamos a comer. Pastor el otro día decía, pero hay que dormir. Y usted piensa, ¿y cómo será eso de no dormir? La palabra no dice que no vamos a dormir, pero me tiene mucho sentido el hecho de que pasa que nosotros queremos definir todas las cosas a base de lo que nosotros desconocemos. Fíjense que no es a base de lo que conocemos. Queremos definir todo a base de lo que desconocemos, digo yo, porque nosotros es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Hubo un filósofo que decía, yo solo sé que sé nada, ¿verdad? Y a medida que más uno estudia y a medida que uno más, incluso la palabra. La palabra no especifica el tiempo. O sea, resucitamos, pero ¿cuándo viene el Señor? Exacto. Cuando Él venga. Cuando Él venga, en su segunda venida. En ese momento serán creados tierra nueva y cielo nuevo. No sabemos, ¿verdad? Bueno, Después del milenio. después del milenio, cuando se acabe todo, después del Armagedón, después de esa gran guerra, entonces todo será destruido y rehecho, ¿verdad? Pero vamos a ir a ese pasaje dentro de un momento en 1 de Pedro. Pues por último, la Escritura promete una resurrección espiritual y corporal. O sea, va a llegar ese momento, entonces, de la misma manera que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, pues también a nosotros nos va a reconstituir un cuerpo. Y nuevamente, hay preguntas que las personas formulan que no es parte del estudio, y quizás estoy entrando en aguas profundas, pero para presentarlo, ¿verdad? Porque muchas veces es una preocupación que las personas tienen, que dicen, entonces, cuando yo me muera, ¿está bien que a mí me cremen? ¿Está bien que hay libros completos respecto, ¿debe el cristiano aceptar la cremación? Yo no se lo voy a contestar, pero sí le digo que la palabra dice que vinimos del polvo y volveremos al polvo. Aquel que nos hizo, ¿verdad?, de la nada, nos hará nuevamente a su satisfacción. Y como va a ser un cuerpo nuevo, pues el Señor sabrá. A veces, ¿verdad?, la preocupación nuestra es por la minucia, nuevamente, pero debemos estar enfocados en lo que es espiritual. La palabra nos dice, y nosotros lo creemos, que Dios es ¿cuánto? Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y el primero que dice mi hermana Rosana, o sea que para Él no hay nada imposible. El Señor es omnipotente. Por lo tanto, no es que nosotros podamos explicarlo, no es que nosotros sepamos con un lujo de detalle cómo es cada una de las cosas. Es que nosotros aceptamos, dado que la palabra valida la grandeza y la deidad de Cristo Jesús, que es lo que habrá de ser hecho con nosotros. Amén. Pues el cuerpo de gloria que el Señor nos dará será como aquel que tiene Cristo Jesús. Ahora, un punto bien importante que debemos nosotros subrayar, ¿verdad?, y es parte del énfasis que debemos nosotros considerar en esta noche, es la resurrección de los incrédulos. Una de las cosas que se mientan aquí es que hay muchos lugares donde la predicación es todo, como decimos en castellano, peaches and cream, ¿verdad?, todo lo bueno. Y no es que esté mal hablar sobre las bendiciones, pero es como sucede desde el punto de vista social, ¿verdad? En el lugar donde nosotros vivimos, hay personas quienes saben claramente cuáles son sus derechos. Yo tengo derecho a esto, me tienen que dar esto, no me pueden hacer esto, tengo derecho a expresarme, tengo derecho a que me atiendan en el hospital en un tiempo razonable, tengo derecho a educación gratis, gratuita. Todos saben, tengo derecho a que se me dañe el servicio eléctrico y que se me dé un trato justo y no tenga que yo esperar muchísimo tiempo para que me devuelvan el servicio. Lo mismo con cualquier otra utilidad. Y las personas son expertos, ¿verdad? Hay 3 millones de abogados en Puerto Rico que pueden hablar sobre los derechos. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar de las responsabilidades, la gente hace. Y así muchas veces también sucede
en las iglesias. Las iglesias, las personas les fascina que les hablen sobre todas las bondades y las bendiciones y las promesas. Y eso está muy bien, hermano. ¿Alguien me puede mencionar una promesa que está puesta para nosotros en la palabra? Una. La vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Y esa es la promesa. Ahora, ¿cómo yo obtengo la vida eterna? Estoy tratando de leer los labios desde aquí. La contestación más fácil. ¿Cómo yo recibo la vida eterna? Creyendo en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Le confieso delante de los hombres. Pero, contestación corta. Recibiendo a Cristo Jesús por Salvador. Obtengo la vida eterna gratuitamente, por fe. No tengo que hacer nada. Arrepentirme, creer en Cristo Jesús y confesarle delante de los hombres. Y lo demás lo hace el Señor. Yo no tuve que hacer nada para eso. Eso es una promesa. ¿Hay más promesas para nosotros en la palabra? Díganme otra. ¿Me han podido decir una? Pues una. Vamos a tener un cuerpo nuevo, dice la palabra. Un cuerpo nuevo. El Señor me habrá de transformar aquí. En este tiempo también me va a transformar. Dice Pablo, 1 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, es criatura nueva, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo recibo a Cristo Jesús como Salvador, ¿qué sucede de manera inmediata? El Espíritu Santo viene a morar en mí y transforma mi pensamiento. Me ayuda a entender la palabra. Esas son promesas. Vendrán bendiciones para mi vida y esas bendiciones serán compartidas con las personas que me rodean. Yo sabré, ¿verdad?, qué es lo que voy a hablar con las personas cuando tenga que confesar a Cristo Jesús, confiando en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Estamos parafraseando muchas cosas que nosotros aprendemos en la palabra. Y, hermana Rosana. Que Él estaría con nosotros todos los días. Amén. Que donde están dos o tres unidos, ahí está. Amén. Ahí están despertando ahora las promesas. Pues, ahora tengo que decirles que ya. Pues el Señor nos promete muchas cosas a través de la palabra. Dios nos promete cosas desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos nosotros buscar un sinnúmero de promesas que están para nosotros. Algunas están hechas para el pueblo de Israel específicamente, pero hay unas que son generales para todos nosotros. Que en la vejez estaremos vigorosos y fuertes. Exacto. Eso en algunas personas pues uno tiene que considerarlo. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Otros tenemos que esforzarnos un poquito más. ¿Ah? No, yo estoy mirándolo como ejemplo de vigorosos y fuertes. No voy a decir quién estaba mirando. Estaba mirando un espejo, ¿verdad? Tratando de mirarme yo mismo. Pues esas son las promesas. Ahora, y de eso se predica mucho. En nuestra iglesia se predica sobre las promesas, pero se hace mucho énfasis también en ciertas advertencias que son necesarias. El otro día, uno de los pasajes que estaba subrayando nuestro pastor se encontraba en Juan 3:16. Voy a ir ahí rapidito. ¿Verdad? Ese pasaje, nosotros siempre subrayamos. Ese pasaje tal vez es el pasaje bíblico que más ha sido citado en la historia de la humanidad. Juan 3:16. Pero el contexto es importante. Esa parte la conocen, ¿verdad? De por tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que aquel que cree en Cristo Jesús no se perderá. Tendrá vida eterna. Otra promesa, que nadie nos habrá de arrebatar de las manos de Jesús. Pero no podemos dejar ahí, porque entonces el mensaje está cojo. Estaría media. El 17 está bonito también. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, fíjense que ese versículo es como una peseta. Te lo mira de un lado y es una cosa, y lo mira del otro lado
Es esa misma cosa, pero al revés. El versículo 18 no hace que el versículo 17 sea falso, pero es importante subrayarlo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si pudiéramos continuar ahí, esto es algo que hay que subrayar. Cuando hablamos de la resurrección, es necesario que eso se entienda. Vivimos en un país, tal vez en este hemisferio, tal vez tiene una línea del Ecuador hacia el sur. Muchas personas en el norte también, en las Américas, que dicen, todos somos hijos de Dios. Pero yo busco allá el primer capítulo de Juan, y cada vez que lo veo yo digo, no, la palabra no dice que somos todos hijos de Dios. La palabra sí dice que somos todos criaturas o criaturas de Dios. Todos estamos creados a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza de Dios. Dice, y aún aquel que hizo esto, aquello, sí, también esa persona es criatura de Dios. Entonces el asunto es que uno ve lugares y hay personas a quienes se les entrevista, ¿verdad? Algunos pastores allá de estas mega iglesias, hay uno que sonríe mucho y cuando le preguntan, ¿y por qué usted no habla sobre el infierno? No habla, dice, no, es que yo lo que estoy es para darle esperanza a las personas, para que las personas puedan sentirse bien, porque ya el mundo tiene demasiada ansiedad, ya el mundo, no se preocupe que no es con nosotros, ya el mundo está sufriendo demasiado de depresión. Pues hay que darle un mensaje alentador, motivador. Pero ¿de cuándo acá las iglesias son un sitio para ir a buscar motivación? Motivación. Son los que estaban arrastrando a las personas para que fueran a votar el martes pasado. Nada malo con eso. El problema es que eso dura lo que un suspiro. Es necesario que uno se prepare para lo que viene. Si no se predica sobre toda la realidad, entonces estamos mintiendo. Entonces no estamos amando a las personas como dice la palabra que debemos amar. Es que hay un mal concepto respecto a lo que es amar. Hay personas quienes piensan que amar es simplemente tratar con cariño, pasarle la mano, ¿verdad? Hay muchos padres en estos tiempos que crían así, crían con pena. Ay, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo. No, usted no es el mejor amigo de su hijo, usted es el padre de su hijo, que debe ser 1000 veces más que lo que es ser un amigo de su hijo. Ahora, que usted ame a su hijo y usted se preocupe por su hijo, eso está bien, pero no es que usted va a simplemente complacer a su hijo. Hay que saber cuándo decir que no. A veces uno dice que no, sabiendo que uno puede decir que sí, y le está haciendo un bien al muchacho. Le dices que sí todo el tiempo, lo que estás haciendo es engriéndolo. Pues así muchas veces sucede en las iglesias. Se habla sobre todas las promesas, pero no se habla sobre las advertencias que nos presenta la palabra. Aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, el pastor estaba yendo sobre esto los otros días, no verá al Señor. No estará en la vida eterna. Aquel que no haya recibido a Cristo Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que no es pasándole la mano a la persona que la persona llega a Cristo Jesús. La palabra me dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No por oír anécdotas, no por oír buenos consejos, ¿verdad? Consejos bonitos, palabras de motivación, palabras de autoayuda. La palabra nos dice que nuestra fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es toda. No entresacando. Hay personas quienes entresacan y pueden sacar muchas cosas bonitas, pero ¿sabe qué? Aquellas cosas
que pudieran resultarnos malsonantes, antipáticas, también son bonitas. Hay tantas cosas que a veces yo me siento, y a veces lo hago de pie también, a pensar en cuando uno era un muchacho. Hay personas, a veces hay instancias que yo digo, oye, estos errores que yo cometí, a veces uno piensa en eso, dice, yo hice esto, esto y esto. Yo hubiese querido tener un papá que me hubiese dicho, esto no se hace, o esto se hace de esta manera, no hagas esto. Pero uno prácticamente se crió solo, ¿verdad? Gracias al Señor estamos donde nosotros estamos. Pero, como decimos en puertorriqueño, uno fue madurando a golpes, como los aguacates a veces. Y ahí, lamentablemente, hay personas quienes viven toda una vida, llegan al final, entonces se topan con esta triste realidad. Nadie me dijo, o me dijeron que había más alternativas y tomé la más fácil de ellas. Pues lamentablemente muchas personas se toparán con esto. Jesús habló sobre el infierno, primero como un lugar que fue creado para el diablo y para sus ángeles. Mira cómo dice Mateo 25. Mateo 25, 41 y el 46. Dice de esta manera. 41 y 46 de Mateo 25 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí hablando sobre el juicio de las naciones. Unos irán para un lado, otros para otro lado. Nuevamente, todo lo que nos narra la palabra está explicado desde el punto de vista con un lenguaje que nosotros podemos entender. Te lo traduce a cualquier idioma y eso se puede entender. Si va a ser literalmente de esa manera, pues nosotros no lo sabemos, pero sabemos lo más importante. Lo más importante es que no todo el mundo va para el mismo sitio. Ni siquiera sabemos qué es un sitio, ¿verdad? Porque en ese momento, pues eso será irrelevante. Si lo que sabemos es que hay algo bueno y hay algo malo. ¿Verdad? Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que se puede resumir en algo bien, bien sencillo, que hasta un niño lo puede entender. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Aquellas cosas que son buenas, a Dios le agradan, y las que son malas, no le agradan a Dios. O viceversa, a Dios no le agradan las cosas que son malas. Es necesario que nosotros optemos siempre por vivir una vida que agrade al Señor, que a Él le glorifique. Eso es parte, pero lo más importante que debe hacer toda persona es reconocer quién es Dios. Jesús, Cristo Jesús, es Dios. Y es bien importante estar en paz con Él. Si conocemos eso, todo lo demás es añadirlo. Todo lo demás viene por añadidura, como dirían en el campo. Pues esto es bien importante. Es el lugar de su castigo, pero también es un lugar de llanto y crujir de dientes, de sufrimiento y de fuego. Lucas 13, 28. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y Cristo Jesús, pues ciertamente le está mencionando una imagen que ellos puedan internalizar. No es que todas las personas quienes van para el infierno necesariamente van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque la persona está de camino al infierno, usted piensa que va a estar mirando para el lado. Ah, mira, Abraham. Pero el Señor está dejando en claro que hay una separación. Todos aquellos quienes presentaron las verdades de Dios a ese pueblo en particular estarán en el lugar reservado para aquellos quienes están en paz con Dios. Y todos aquellos quienes se negaron a recibir el mensaje irán para el otro lado, donde será el lloro y el crujir de dientes.
Eso es triste, hermano. Apocalipsis se describe el infierno como el lago de fuego y la muerte segunda. No vamos a ir al pasaje, ¿verdad? Pero en muchas predicaciones, muchos estudios, hemos visto esto. Y se presenta como el cumplimiento del juicio de muerte que Dios prometió en el jardín. ¿Por qué vino la muerte? Por el pecado. Ahí vemos en la palabra que se hace una comparación entre Adán y Jesús. El pecado entró por un hombre, pero por un hombre tenemos la salvación, que es Cristo Jesús. Y será el sufrimiento eterno e interminable. Y vamos a subrayar un poquito sobre esto dentro de un momento, cuando vayamos a la porción de la palabra esa de muchas sílabas, que vamos a ver dentro de un momento. Es importante que esto no se vea como algo simplemente hipotético o una articulación de algo posible, sino que la palabra dice categóricamente que este es un lugar y tiene una descripción bien clara, bien concisa, y es importante que todos sepamos qué es y se hable sobre esto a riesgo de que las personas nos tilden de extremistas, porque cuando uno ama, uno dice todo, ¿verdad? Los hijos, lo más duro, yo no sabía qué significaba esto, esto me va a doler más a mí que a ti. Yo no sabía que eso era cierto hasta que me tocó a mí, pues, castigar a mis hijos de niño, ¿verdad? Los castigaba. Es más fácil decirle, está bien, vente para acá, vamos a comernos un mantecado. Ay, papi es el mejor. Pero es necesario llevar la verdad a las personas, aunque esa verdad resulte antipática y las personas ya nos dejen de hablar, porque no se trata de nosotros. Hermana Lucy, usted había levantado la mano. Una vez yo le pregunté al pastor que había, no me acuerdo exactamente, pero que el Señor decía, tu castigo será más grande que el de los fariseos. Un ejemplo, ¿verdad? No exactamente. Y entonces yo me pregunto si hay distintos tipos de castigos en esa circunstancia. Si hay dos tipos de castigos a las personas quienes van al infierno. Sí, porque refiere Niveles de castigo. como niveles, exacto. Porque usted dice, yo creo que el versículo que dice que el castigo será mayor que el de Sodoma y Gomorra, pero no sé en qué contexto es. Sí, Sí, porque ¿Hasta quién era esto? era cuando estaba hablando sobre los que no se arrepentían, ¿verdad? Que se les predicaba y no se arrepentían de haber este lugar. No era lo de Ciro y Sidón, ¿verdad? Sí, creo que sí. sí, pero Hay varios lugares. y esa expresión me parece una expresión retórica también, ¿verdad? Porque la realidad es, si consideramos nosotros lo que es el infierno, y sabemos que la palabra nos habla de manera categórica respecto a dos lugares. Está el cielo, la presencia de Dios, y está el infierno, la separación de Dios y el castigo eterno. A mí me parece que es irrelevante. No estoy minimizando la pregunta, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es irrelevante. ¿Para qué sitio van las personas quienes no van a estar con Dios? Van a estar en el lugar donde no se está con Dios y el castigo es constante y corrido, ¿verdad? Y cuando se habla sobre el infierno, en cualquier lugar de la palabra, la descripción es terrible. Entonces no se habla sobre niveles. Cuando yo digo que es una expresión retórica, es sobre el momento particular, ¿verdad? Sodoma y Gomorra sabemos que tuvo un desenlace y fue destruido de una manera. Cuando el Señor habla sobre el castigo que vendrá sobre ustedes será peor que el de tal lugar, se refiere de manera retórica. Si a esto se les dio fuete, a ustedes le van a dar 3 veces fuete, pero todos van a ir al infierno, al mismo sitio. Entonces el castigo eterno será eso mismo, eterno. No le puedo decir, ¿verdad?, categóricamente qué es lo que significa, pero me parece que es una pregunta... Eso está en Mateo 10, cuando el Señor manda la misión de los 12. Ajá. Entonces dice que las casas que no lo recibieran, que salieron de allí, que entonces sacudirán. el castigo iba a ser mayor para esa ciudad que para Sodoma y Gomorra. Pero Exacto. me entiendo que no es la vida eterna del infierno es igual. Me imagino que el castigo, como aquí, porque Sodoma y Gomorra fue castigada. Correcto. Dios manda los castigos acá en la tierra por dentro Sí. en los castigos que mandó antes. Sí, como personas hablan sobre... Yo no creo en el infierno. Esto aquí es el infierno. Hay gente que dice que esto aquí es el cielo. Yo espero que no. Sí,
¿no? De hecho, la palabra no dice que eso sea así. Pero muchas veces, y yo entiendo la pregunta, y me parece que es una excelente pregunta, pero en lo que respecta al desenlace, pues es un solo sitio. Es un solo sitio. Pues lo que estaba subrayando respecto a la esperanza, respecto a lo que estábamos hablando de la resurrección de los incrédulos, es que nosotros le demostramos el amor a las personas, hablándoles la verdad, como diríamos en Puerto Rico, sin tapujo, ¿verdad? Sin cubrir, sin pasar, sin paños tibios. Adelante, Gloria. Perdón, pero ahora que lo estoy leyendo como con más calma, me vino la duda, le estoy diciendo a Tito, porque dice, entonces eso ya, yo creo que sería para otro estudio, entonces, que dice, de cierto digo que en el día del juicio Ajá. será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pues entonces no se sabe si quizás... Sí, porque lo que no sé, que ahora viene entonces lo que como que... pero la realidad es que tú comparas cuál va a ser el destino de los que son condenados, pues Es el mismo. no va a ir al lago de fuego, es el mismo. Ajá. Pero también la Biblia aparenta decir, ¿verdad? Quizás en el momento de cuando son procesados, son castigados o son reprendidos, pues Sí, pero también... la sentencia es más grave, más seria, más fatuosa, ¿verdad? Para aquellos que eran, por ejemplo, que se les había predicado y no se habían convertido, versus aquellos que en Sodoma, por ejemplo, fueron castigados por su maldad. Trayéndolo a un plano más sencillo, ¿verdad? Nosotros como padres. Tengo un hijo que cometió un error sin yo darle las instrucciones. El desenlace, el castigo para ese niño viene. Pero hay otro niño a quien yo le di las instrucciones claras, concisas respecto a lo que yo esperaba que hiciera. Y terminó no haciéndolo o haciéndolo mal. Yo voy a ser mucho más riguroso respecto a la reprensión de aquel que no hizo lo que yo le mandé con lujo de detalle, pero ambos tendrán su castigo. En el caso de aquellos quienes se les lleve la palabra, en el momento que Cristo Jesús ya está aquí, porque el Señor está hablando, yo estoy aquí, este pueblo ya se les advirtió que el Mesías habría de venir y tenían todas las profecías en la palabra, los profetas, la ley, estaba allí para ellos como testigos. Y ellos como quiera se negaron a recibir al Hijo de Dios. Esos serán reprendidos de peor manera, ¿verdad? Una manera mucho más fuerte, aun cuando ambos sean castigados de la misma manera. Esa es la interpretación que tal vez le damos a esa porción. Ahora, en la literatura popular, por ejemplo, Dante Alighieri, cuando escribe la Divina Comedia, la parte que habla del infierno, pues entonces él, en el libro, él alude que hay, creo que 7 niveles de profundidad. Entonces, no me acuerdo, él dice bueno, si eran los abogados, algo así. Los defensores falsos y falsos testigos van a estar en el último, bien abajo. O sea, unos van a estar más arriba, ¿sabes? Pero la realidad es que, pues eso es una invención. Entonces, de ahí para acá, también es de los que se ideaba que los ángeles pues, eran con alas. Hay muchas cosas que a veces vemos ilustrados por ahí, vienen de alguien que lo inventó y lo dibujó y lo dijo que era así y todo el mundo, mira, eso se quedó como en la mente. Pero la realidad es esa, ¿verdad? La reprensión es más severa, pero el destino es el mismo. Todos van al lado del fuego. Algo similar ocurre con los galardones. Dice que podría haber la posibilidad de que los que vayan a la eternidad con Cristo, hay algunos que no reciban ningún galardón, porque toda la obra que hicieron pues no pasa la aprobación, pero serán salvos como quiera. Pero van a estar en la presencia de Cristo como quiera. Pero hay unos que van a ser galardonados, ¿verdad? Según sus obras. Amén. Sí, cuando Sí. que qué bueno que como quiera que Jesús hiciera, porque estaba bueno Sí. ese punto, ¿verdad? Pero que también viendo este versículo que me causó, ¿verdad? La pregunta esa, también nos da una verdad de lo que estamos viendo hoy. Porque dice que será más tolerable el castigo para esa tierra, para la tierra Sodoma y Gomorra. O sea que entonces eso me da a entender también que hubo juicio para Sodoma y Gomorra, pero entonces falta el juicio en la eternidad.
Claro. Que es el Seguro. que dice ahí. Porque dice que va a ser para Sodoma y Gomorra, o sea, va a ser más suave, pero va a ser el juicio del Sí, porque infierno. el juicio de Sodoma y Gomorra terrenal Ajá. fue pasajero, Por eso. fue momentáneo. Pero falta el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Cuando tengan que comparecer, ¿verdad? Exacto. Rosana, ¿iba a decir algo? No, que pensé que también el Señor dice que a los maestros también no quieran ser todos maestros porque a ellos les va a pedir más. Mayor condenación. Exacto. ¿Sabes? Que está todo eso también. Exacto, pues el conocimiento de la palabra es una gran responsabilidad, lo que subrayamos aquí, ¿verdad? Subrayamos que saber la verdad no es suficiente. Hay que obrar respecto a la verdad que nosotros conocemos. Y ahorita citábamos a un filósofo griego que decía, yo solo sé que sé nada. Y la realidad es esa, nosotros de la totalidad de las cosas que habría que saber, o habría por saber, sabemos algo tan y tan ínfimo que no cuenta en la totalidad de las cosas. No obstante, lo poco que el Señor nos ha revelado debe ser suficiente como para que nosotros podamos amistarnos con Él. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Pues la totalidad de la palabra que nosotros hemos aprendido es eso mismo, el todo. No podemos entresacar. A veces el pastor cita la Biblia de Jefferson, ¿verdad? Que si esto me gusta, este pasaje me gusta, pero este no me gusta y lo voy a cortar, ya no es parte de la Biblia. La palabra dice que no se altere nada, ni un punto, ni una jota, ni una tilde, ¿verdad? Nada debemos nosotros extraer ni añadir. La palabra debe mantenerse tal cual es. Es importante. Por lo tanto, si la palabra me dice que hay un derrotero, ¿verdad? Hay un desenlace para toda vida, pues yo debo saber cuál es ese desenlace. Y miramos claramente que hay dos posibles alternativas. Y las hemos mencionado. O es el cielo o es el infierno. ¿Verdad? Pues ahora, hay esperanza en la resurrección. El tema central es la resurrección. ¿Habremos de resucitar? Pues la contestación corta, sí. Hay esperanza para nosotros en la resurrección, ¿verdad? Pero la única esperanza que tenemos para resucitar, para vida, se llama Cristo Jesús. Pablo en 1 Corintios 15, versículo 55, también dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, subrayando que Cristo Jesús tiene poder sobre la muerte. Cristo Jesús habrá de matar a la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Te dice, pero entonces, ¿por qué me duele la cadera? ¿Por qué me duele la rodilla? No, pues la muerte física es una cosa, pero la muerte a la cual se refiere Pablo es la muerte eterna. ¿Ven? Es importante que este asunto no nos dejemos llevar por el asunto de la semántica, porque nosotros cuando pensamos en muerte, pensamos en el cesar. Ya no está, ya duerme, pero la muerte del alma, la palabra subraya que es un castigo continuo, eterno. Y eso es algo tan y tan terrible, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, bueno, me tengo que preocupar por eso, porque yo sé en quién yo he creído. Pues gloria a Dios. Sin embargo, tenemos muchas personas, el Señor no nos ha llevado todavía porque nosotros tenemos una misión. Nuestra misión es llevarle la palabra a toda criatura. Y nosotros demostramos amor por la humanidad cuando vamos al homosexual y le decimos Cristo te ama. Y vamos al drogadicto y le decimos Cristo te ama. Y vamos al adúltero y le decimos Cristo te ama. Y al pillo, ¿verdad? Y todas las personas quienes cometen crímenes atroces. ¿Es difícil? Pues seguro que es difícil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Y tenemos que buscar nosotros misericordia de la misma que nos dieron a nosotros. ¿Quién de nosotros aquí se merecía que el Señor nos perdonara? La contestación es ninguno. Pues a veces queremos ser nosotros jueces más severos que el juez que atendió nuestro caso. El Señor quiere que nosotros seamos tan compasivos y misericordiosos como Él ha sido con nosotros. El que mucho se le perdona, mucho ama. Pues así debe ser nuestra vida. Pues hay personas a quienes nosotros no quisiéramos lidiar con ellos porque sabemos que se nos hace difícil. Pues por esas personas tenemos que orar mucho, pero tenemos que orar mucho por nosotros también. Cada vez que se nos presenta esa situación, Señor,
ayúdame a verle de la manera que tú me has visto a mí. Esto es bien importante. Entonces hay que sacar valor para poder hablarle sobre el cielo sin obviar el infierno. Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Es fácil? No, no es fácil. Pues podemos tener confianza de que la muerte ha sido vencida en la muerte y resurrección de Jesús. El Señor venció la muerte, ¿verdad? Jesús vive y por la fe en Él también nosotros resucitaremos. Vamos a ver un pasaje que todos ustedes estudiaron en Juan, el capítulo 11, versículos 17 al 27. Alguien que esté dispuesta a leer bien fuerte. La hermana Angie quiere leer los de ella. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oye, Marta, ¿será salva? ¿Qué usted piensa? ¿Usted se imagina eso? Usted puede tener el Señor ahí, pero tener la claridad de visión que tuvo esa familia, porque mucha gente tuvo a Cristo ahí. Judas anduvo con el Señor, comió con el Señor, 3 años estuvo aproximadamente con Él. Aún así, le traicionó. Pues, vemos nosotros esta historia y para mí me parece maravilloso, ¿verdad? Lo que uno lee en la entrelínea. Cuánta sabiduría ya esta familia había recibido de parte de Jesús. Porque ella le contesta en un momento y ella dice: sí, yo sé que todos habremos de resucitar, ¿verdad? Y ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. El Señor tiene que haberles hablado de tantas cosas. Sin embargo, yo sé que hay muchas cosas que nosotros a veces leemos y releemos en la palabra y no es hasta que llega un momento que el Señor quiere que tú tengas algo mucho más claro en tu mente respecto a lo que estás leyendo. Estoy seguro que a todos nos ha sucedido. Este pasaje que he ido sobre él 100 veces. Entonces es la vez número 101 que yo digo: pero lo que dice es esto. Pues Marta recibió tanta bendición de parte de Jesús y ahí ella está entendiendo claramente lo que Jesús le había enseñado, pero no está entendiendo claramente la bendición que Jesús está a punto de darle a esa familia en el momento inmediato. El Señor se requedó, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. A él le habían dicho que Lázaro estaba enfermo. Entonces, el Señor le dice a uno de los discípulos, dice: él duerme, ¿verdad? Entonces, ellos había una persecución terrible en contra de ellos. Y uno de los discípulos le dice: pues vamos para allá para que muramos con él. Para que todos durmamos, hermana Luz. ¿Sabes cuánto dura un cuerpo sin apestar? ¿Sin qué? ¿Sin apestar? Pues como 3 días. El cuerpo apesta, si no se baña puede que de inmediato. Pero cuando la persona muere, ¿verdad? El proceso de putrefacción tarda como unos 3 días en lo que explota. Hay un cuento que escribió Abelardo Díaz Alfaro que se llama 3 hombres a la orilla del río, que narra la historia de Diego Salcedo. Y habla sobre los indios allá en el río de Añasco. Cuando esperaron que Diego Salcedo estaba cruzando, lo toman, lo ahogan y se quedan al lado del cuerpo velándolo
Entonces, la narración es que ellos están mirando cuando las hormigas se le meten por los oídos, etcétera. Entonces se va inflando el cuerpo y al tercer día explota. Y ellos dicen, porque, bueno, dentro de la narración, ¿verdad? Ellos sabían que aquellos que habían llegado les habían hablado sobre este Dios que había muerto y al tercer día había vuelto a la vida. Pero, como sucede con nuestros cuerpos, pues el proceso de putrefacción es de esa manera y es irreversible, ¿verdad? Lo que sí es reversible es la muerte, ¿verdad? Física del alma. Bueno, el alma no muere si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, pues eso es lo único que es reversible. Pues el caso de esperar cuánto va a pasar para que la persona o vaya a donde tiene que ir o se quede acá, es algo de lo cual se habla en distintas culturas. En la cultura hebrea había algunos que pensaban que el alma, el espíritu de la persona se quedaba rondando. Había personas quienes pensaban de manera secular o espiritual, que se quedaba rondando unos 3 días también. Y todo esto va atado en las distintas culturas a ese proceso de putrefacción física que se nota. Al cuarto día ya apestaba. Entonces, él sabía que se iba a morir. Él sabía que estaba muerto. Y cuando está cerca, dice como unos 15 estadios. Un estadio son un octavo de milla, ¿verdad? Unos 200 metros. Está a casi 2 millas de distancia. Le faltaban 200 metros para llegar. Aquí ustedes van a la pista. 7 vueltas y media a la pista. Son 15 estadios. Está bastante cerquita. Por lo general, una persona en sus 30 puede que camine a una velocidad constante, lenta, 1 milla, 20 minutos. Pero vamos a decir que si pararon un momentito en una fondita por ahí o comerse una empanadilla por el camino, a veces hayan tardado 1 hora. Estaban como 1 hora de distancia aproximadamente. Le llega el mensaje al Señor. Y Marta llega hasta donde el Señor antes de que el Señor llega hasta donde está Lázaro. ¿Qué es lo importante dentro de la historia que nosotros vemos aquí? Bueno, primero, una de las cosas que yo puedo ver dentro de la historia es que el Señor sabe más que nosotros. Y eso es algo bien importante, que a nosotros no se nos puede olvidar. Es bien importante saber siempre que por más que nosotros sepamos, por más que hayamos vivido, por más que hayamos leído la palabra, siempre Cristo Jesús va a saber más que nosotros. Él sabe lo que es mejor, Él sabe lo que es peor. A veces nosotros tenemos la contestación y tenemos todo detallado y tenemos todo organizado respecto a cómo queremos que sea el desenlace de todo, pero el Señor siempre sabe mejor que nosotros. Pues llega Marta y lo confronta. Si tú hubieses estado aquí, Él no se hubiese muerto. Porque nosotros hemos visto tantos milagros. Bueno, ella no dijo eso, ¿verdad? Pero es lo que queda en el entrelínea. Vimos tantas cosas que tú hiciste. Entonces ella le está reprochando algo al Señor que no está dicho directamente, pero ella le está reprochando. Si tú hubieses estado aquí, ese amigo tuyo a quien tú amas tanto, Él no se hubiese muerto. Y nosotros vemos a nuestro Señor en su humanidad llorando. Él llora por su amigo, aun cuando Él sabe que le va a devolver la vida. Yo me pregunto cómo el Señor evalúa nuestra vida cada vez que nosotros hacemos algo que es incorrecto. Yo sé que esto no está directamente ligado con lo que estamos estudiando, ¿verdad? Lo que estamos enfocando es la resurrección. Pero me parece que es un punto importante que debemos nosotros considerar. Porque no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de la inteligencia artificial. Él hace una pregunta a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial no te va a juzgar. El Señor tiene una expectativa alta de nosotros, aunque Él conoce todo, pero Él espera mucho de Rosana, de lo que tú piensas, de lo que tú haces, de las decisiones que tomas y las que dejas de tomar. Pues había una enseñanza, este era un momento importante para la enseñanza que el Señor quería darle a ellos. ¿Cuál es la enseñanza central que les habría de presentar el Señor?
que Él tiene poder sobre la muerte. Imagínese usted, ¿verdad? La viuda de Naín también le devolvió la vida a la hija. Pues vemos nosotros que el Señor le demuestra varias veces su poder sobre la naturaleza. Y a uno que se entraban también, que llevaban en el infierno. El hijo de la viuda de Naín. La resurrección de Lázaro, su poder sobre la naturaleza. Él le devolvía la vista a los ciegos, los paralíticos podían andar, etcétera. Sacaba a los demonios de aquellos endemoniados, limpiaba a los leprosos. Y vemos tantos milagros que el Señor hizo. Y esto es como todo, ¿verdad? Aunque no existían los medios sociales en esos tiempos, sí había medios sociales. Lo que no había eran medios sociales electrónicos. Pero en todo lado siempre hay chisme, ¿verdad? Las buenas noticias y las malas noticias se riegan. Las malas noticias más rápido que las buenas. Pero ciertamente, ¿tú sabes fulano de tal? No. Era un leproso que caminaba, que vivía como en la esquina de tal sitio, tal lugar. Sí, ya no es leproso. Jesús lo sanó. O ese grupo, ¿verdad? Que estaban, lo sanaron. Y la gente se acercaría para saber. Dice que las personas, había fila cuando sabían que el Señor estaba en un lugar, porque le traían enfermos, le traían muchas personas afectadas de distintas condiciones. El Señor multiplicaba los alimentos, o lo hizo en varias ocasiones. Pues las personas sabían quién era Jesús, pero no sabían quién era Jesús. Fíjense la contradicción. Eso no deja de ser cierto en este tiempo, hermano. Rosana. Porque ella le dijo en el verso 22, Tomás, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pues eso, ese es el reproche. Yo sé que si tú hubieses estado aquí, Él no se hubiese enfermado si tú le hubieses pedido a Dios que lo sanara. Ella le está cuestionando al Señor. Si tú hubieses estado aquí, Él no se hubiese muerto. Porque todo lo que tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Sí, él estaba reprochando al Señor. Sí, pero yo no había visto que se refería a que lo que Jesús le pidiera. Yo pensaba que ella se refería a que a lo que ella pidiera. Sí, como que lo que uno en general pide, Dios se lo da. Pero es a Jesús, es verdad. Sí. Ahora lo entiendo. Pues vemos nosotros que el Señor está presentando una lección muy importante, muy central, y es que Él tiene poder sobre la muerte. Obviamente la lección más grande la presentaría Él poco tiempo después, ¿verdad? En su propia muerte y resurrección. Varias preguntas que les voy a formular aquí, antes de ir al próximo punto. ¿Qué había aprendido María de las Escrituras? ¿Y qué dijo que ocurriría con Lázaro en el día postrero? ¿Qué había aprendido ella de las Escrituras? Sobre la resurrección. ¿Verdad? Que en el postrer día, en aquel gran día, todos habríamos de resucitar. Por lo tanto, Lázaro no sería la excepción. ¿Y qué es lo que Jesús afirma? ¿Que tiene la habilidad de resucitar o esto va más allá? Que es la resurrección y la vida, dice. ¿Verdad? No solamente que Él tiene la vida de resucitar, lo que dice mi hermana Rosana me parece que es bien importante. Él es la resurrección. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la resurrección en la vida. Que Él es. No es algo que Él hace, Él es. Es que la resurrección y Él tiene vida, que Él es la vida. Amén. Por lo tanto, si tú quieres tener la resurrección y la vida, tienes que tenerlo a Él. ¿Y cuál es la condición para tener vida y resurrección en Cristo? Estas preguntas están bien difíciles. ¿Cuál es la condición para tener vida y resurrección en Cristo? Dice el verso 27, creer en el Señor Jesucristo. Amén. Exactamente. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le pregunta a ella, ¿tú crees esto? Y ella contestó. La contestación de ella es preciosa, ¿verdad? Y es la contestación que nosotros le hemos dado al Señor. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué hermoso eso. Sí,
Hermoso. Pues Jesús no solo tiene la capacidad de resucitarnos, Él es la resurrección y la vida. Vamos al último punto, hermano. El penúltimo punto. Acelero. El testimonio de Fanny Crosby. Yo podré reconocerle. Ya lo cantamos, ¿verdad? No tenemos que ir sobre él de nuevo. Sabemos que ella era una creyente, que era ciega. ¿verdad? Era ciega. Escribió muchísimos himnos. Entre ellos está que enfoca en la resurrección. Y lo más hermoso de esto, yo tratando de pensarlo, uno trata de pensarlo, uno dice, ¿cómo es eso? No tener algo y poder pensar respecto a eso que uno no tiene. ¿Verdad? Y los sentidos, a veces usted se pone a pensar y usted dice, debe ser terrible no tener vista. Yo pienso que debe ser peor tener vista y perderla. La persona que nace sin vista y le crían, ¿verdad? Y aprende a moverse, eso para mí es algo, a mí me impresiona muchísimo. A veces uno ve a las personas con un bastón y caminan y logran movilizarse de un lugar a otro y son funcionales. Pues Fanny Crosby está hablando sobre algo, un sentido que ya no tiene. Y está pensando desde la perspectiva de tenerlo. Y ella articula algo que me parece que es muy importante. Ella no habla desde el punto de vista egoísta de querer tener nuevamente visión o tener visión, la cual ella no tiene. Ella habla sobre el deseo de saber que va a tener visión y poder ver a aquel que le salvó. Poder contemplar el rostro hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Ver su sonrisa, no su risa, su sonrisa. Son todas estas imágenes, ¿verdad? Un poema de imágenes. Y luego el coro dice, yo podré reconocerle. Sus heridas allí contemplaré. Aún siendo ciego, recibe el testimonio de la palabra, sabiendo que Cristo Jesús fue atravesado por una lanza, por clavos en sus manos, y saber que hubo personas quienes en la resurrección de nuestro Señor pudo tocar las llagas de nuestro Señor. Ella escuchó todo esto y sabe que esa es la realidad y sabe que la promesa es un cuerpo glorificado y ese cuerpo glorificado será perfecto como el del Señor. Por lo tanto, si no tenemos un sentido, allí lo habremos de tener. Quienes son sordos podrán escuchar, podrán oír, los ciegos podrán ver. Y está pensando en lo más hermoso. Y no está diciendo, voy a ver las flores, voy a ver los pájaros. Todo eso es hermoso, voy a ver las nubes, voy a ver el cielo. Está hablando sobre el rostro más hermoso. Bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. Oh, qué gozoso será vivir allí con el Señor. Y su rostro y hermosura contemplar, con los santos gozosos en perfecta comunión, le adoraré por la eternidad. Por los bellos portales me conducirá Jesús. No habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Todo eso será bien bonito, será hermoso poder entonar canciones con todos los santos. Pero primero yo quiero ver a mi Señor. Hermoso, estaba comentando con mi hermana Lorian antes de comenzar el servicio en esta noche, ¿verdad? Cómo es, uno lo lee y lo estudia, hay ciertas cosas que cantamos y las podemos cantar a conciencia, pero cuando uno realmente se pone a meditar en cuál es la historia detrás de lo que nosotros leemos y cantamos, pues nos damos cuenta ¿verdad? De la profundidad de lo que se está diciendo. ¿Cuál era la esperanza de ella en la resurrección con respecto a su ceguera? Que iba a ver de nuevo. ¿Y qué era lo más que le entusiasmaba a ella? ¿La capacidad de ver en general o la capacidad de ver a Jesús? Amén. Vamos al último punto. La falsedad del aniquicionalismo. Lo dije. Aniquicionalismo. Esa palabra dígala 20 veces. Hay cuatro pasajes bíblicos que quiero consideremos aquí. Los voy a asignar. La hermana Rosana, por favor, si puede encontrar Daniel 12:2. La hermana Lorian, Isaías 33:14. La hermana Úrsula, Marcos 9:43 y 44.
Y la hermana Margarita, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Repito, Rosana, Daniel 12 al 2, Daniel 12, 2, Lorian, Isaías 33, 14, hermana Úrsula, Marcos 9, 43 y 44, Marcos. Y Margarita, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Bien, el aniquilacionalismo, la falsa enseñanza, subraya que los no creyentes, una vez condenados a la muerte, simplemente dejarán de existir. O sea, que serán aniquilados. Simplemente un cesar, ¿verdad? Había un movimiento humanista que se llamaba el existencialismo. Y decían pues que antes de la vida había nada, y después de la vida no había nada. Hay una obra de un dramaturgo alemán, Samuel Beckett, escribió Esperando a Godot. Es parte de una obra literaria del movimiento absurdista, ¿verdad? El teatro de lo absurdo. Y son dos personajes que se encuentran sentados. Hay una caja y los dos personajes. Y el escenario es en blanco. Y están ellos esperando a Godot, ¿verdad? Y Godot, God, esperando a Dios. Y ese personaje, tercer personaje, nunca llega. Entonces el teatro de lo absurdo, y realmente es una crítica, ¿verdad? Es una crítica al pensamiento cristiano, ¿verdad? Nosotros sabemos, el Señor nos ha prometido que hay algo después de esta vida. Los existencialistas piensan que no. Usted nace y muere y ya. Daniel 12:2. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos alternativas, ¿verdad? Exacto. ¿Cuáles son? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, recuerden eso. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Cuál es la última pregunta? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Llamas eternas. Recuerden eso. Úrsula, Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, corta. Mejor te es entrar en la vida blanco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, bien importante que el Señor está utilizando una ilustración figurativa, ¿verdad? Porque el Señor nos ha prometido un cuerpo glorificado. Si usted es manco ahora, esa mano la va a tener de nuevo. Si es tuerto, si está mellado, si le falta una oreja, etcétera, en su cuerpo glorificado, todo será perfecto. Amén. Hermana Margarita, 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con las ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no conocieron y obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. Amén. Gracias, hermana Margarita. Pues ahí vemos estos 4 pasajes bastante parecidos, ¿vale? En lo que respecta a la resurrección, subrayan 2 puntos bien importantes. Presentan un contraste. Primero, la vida eterna, la salvación eterna y no solamente esa alternativa, La muerte eterna. la muerte eterna. Preguntas, y con esto vamos terminando. ¿Qué palabras se usan para describir la duración de la condenación? Eterno. No se Perpetua. apaga. Dice que los gusanos no se consumen con el fuego. ¿Verdad? Entonces hay personas quienes dicen, pero es que esto es para meterle miedo a la gente. Sí, también. La palabra lo dice y debería darnos temor, debería darnos miedo, ¿verdad? A nosotros no, porque hemos conocido al Señor. Debemos saber que gloria al Señor, que Él nos ha rescatado de eso. Pero no es solamente para que las personas tengan miedo, es para que nosotros sepamos con cuánta urgencia nosotros debemos obrar. No debemos hold punches, no debemos retraernos de presentar el mensaje Sí. con toda la vehemencia y con todo el ímpetu que el Señor requiere que nosotros lo hagamos. Debemos hablar con gran claridad. ¿Las personas le va a molestar? Mira, yo prefiero que las personas se molesten conmigo y yo haber podido hacer mi labor y que esa persona pueda tener la opción de la salvación. Pero si va a tomar una decisión errada, que tome la decisión errada informada. ¿Tú has levantado la mano? No, no la levanté, pero puedo decir algo. Que estoy pensando que lo que pasa que hoy en día, si las iglesias predican esto, se vacían. Seguro. Entonces, las congregaciones, a los lugares que se llaman iglesia, ¿verdad? Vamos Sí. a decir así. Porque también se ha convertido más la predicación en predicar para cómo estamos cómodos en esta vida. Y cómo somos prósperos, vivimos bien, somos hijos de Dios, reyes, sacerdotes, y otras cosas. En esta vida no se predica de la Sí. vendera. Eso es muy cierto, pero nuevamente hay que preguntarse cuál es la función de la iglesia, ¿verdad? Hermana Margarita. Porque vivimos en una sociedad de push button. Apretamos y prende la bombilla. Hacemos el control y prende el televisor. Y todo es inmediato. Y la Exacto. obra del Señor es en su tiempo. Eso es así. Es más importante aprender que todo es en el tiempo del Señor. Yo a veces le he hecho una petición al Señor y no me la ha contestado como yo le pedí. Pero me la ha contestado a su manera y a mi necesidad. Amén. Amén. Aunque no sea mi manera, entonces me doy cuenta de que el Señor de verdad, que tú sabes más que yo. Amén, así es. Sí, es cierto, vivimos en una sociedad de la gratificación inmediata. Todo lo queremos para rápido, Es la palabra. de inmediato, lo queremos para allá, ¿verdad? El fast food culture. Yo digo que es como llegar al servicarlo. Pedimos, nos dan lo que pedimos exactamente. Pagamos y nos vamos. Bueno, depende de donde usted vaya a comprar. No le doy ni la gracia. Churchill no pasa así. Hay lugares donde yo voy que ya no iba, pero ya no voy porque no nos dan lo que uno pide. Y no te lo dan rápido tampoco, hay algunos sitios. Hay un sitio de pollo, que no lo voy a auspiciar, que si usted quiere ir a almorzar, tiene que ir a la hora del desayuno. Hace la fila. Pues la realidad es esa. Las personas piensan que saben, pero la realidad es que mientras más piensan que saben, deberían darse cuenta que realmente no saben. ¿Cómo se describe la experiencia de la condenación en los pasajes que hemos visto ahí? Los 4 pasajes que vimos, Daniel, Isaías, Marcos y 1 Tesalonicenses. Vergüenza, eterna perdición, ¿verdad? Confusión perpetua. Confusión perpetua. Mucho sufrimiento. Y es continuo, Llama, fuego, gusano, ¿verdad? horrible. Gusano no Cosas muere. malas. La última pregunta. Y se van a crujir de dientes. ¿Cómo esto cambia tu perspectiva sobre la urgencia de compartir a otros el Evangelio de Jesús? Quizás no lo cambia, ¿verdad? Quizás ya usted tenía conocimiento, pero quizás subraya la necesidad de hacerlo de manera urgente. Hay que predicar, hermano. Hay que llevarle la palabra a las personas. Si usted ama a alguien, dígale la verdad. Eso es difícil. Hay que orar para eso, ¿verdad? Algo que yo le voy a pedir, que usted cuando vayamos a la oración final, usted piense en esa persona que usted sabe que usted debería estarle diciendo las cosas de manera mucho más clara,
Ahora tampoco es que usted le va a restregar en la cara. Tú eres un pecador, tú eres un hijo del diablo. Tenemos que utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado, la sabiduría de Cristo Jesús. Hay que presentar la palabra en amor, con mansedumbre, pero no ocultar la verdad de la palabra tampoco, Margarita. No le diga lo de la persona, ella de lo que puede llegar a ser en Cristo. Amén, amén. Pero hay que hacer la advertencia, ¿verdad? ¿Cuál es el desenlace de no cumplir con lo que el Señor le ofrece? Bendito sea el Señor. Hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano, Jesús y la resurrección de los muertos. Jesús resucitará a los creyentes a vida eterna y a los incrédulos al infierno. Pasaje para memorizar. Está en Juan 11, versículo 25, y dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. La semana que viene será la última sesión en el volumen 6, la restauración. El título del estudio de la semana que viene: ¿dónde vivirán los creyentes por la eternidad? Segunda de Pedro 3, Juan 14, son dos de los pasajes que vamos a estar considerando. Saben que hay muchos otros, pero esos son los dos centrales que quise colocar aquí. Así que les invito a una palabra de oración. Pastor, ¿hay algún mensaje? ¿Algún anuncio? El jueves estamos aquí y el viernes por la mañana en casa. Muy bien. Y el domingo en la casa de Solo también. Pues les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera Amén. damos por terminado el servicio esta noche. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder considerar tu palabra juntos. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar. En especial te damos gracias por Angie y Millo, quienes nos permiten utilizar este espacio, Padre Santo, para reunirnos. Bendícelos, mi Señor. Sé con ellos siempre, Padre amado, e impregna este lugar con tu presencia y que nunca falte nada, Padre Santo, para que ellos tengan siempre para dar a otros y poder también estar ellos conscientes de tu presencia para con ellos. Te imploramos, Señor, que la palabra que hemos estudiado tú la grabes en nuestros corazones y nuestras mentes y podamos obrar sobre ella, mi Señor, en amor, en misericordia por los demás, tal cual tú lo has hecho con nosotros, mi Señor. Que no omitamos ni una sola porción del mensaje que tú nos mandas a llevar. Ayúdanos a ser sabios, Padre Santo. Pon tu palabra en nuestros labios. Que no sean nuestras palabras, sino las tuyas, de modo que muchos puedan arrepentirse y puedan vivir la misma bendición que vivimos nosotros, de conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener la esperanza de la resurrección en aquel gran día. Llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Permítenos un descanso que nos llene de energía en esta noche, mi Señor, y que el día de mañana, Padre Santo, podamos continuar obrando según tú nos mandas. En el nombre de Jesús te lo imploramos, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.